Ya está grabando, entonces me voy a conectar aquí con la tablet para poderles ver el chat. Tu, 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 tu. Grupo 4, unirse. Entonces ahí ya se ve, ¿no? La presentación. Listo, perfecto. Entonces vamos a repasar un poquito en donde quedamos la vez pasada. Entonces en nuestro caso vamos a hacer unos ejercicios así como para recordar lo que hicimos el día lunes. ¿Listo? Entonces primero, necesito que me ayuden, por favor. ¿Cómo se llamaría este compuesto que está aquí? ¿Qué debo tener en cuenta para poder dar el nombre a un compuesto de coordinación? ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer? Las cargas, bueno, ¿quién es el anión y quién es el catión? Bueno, listo. No, dice Luis. Entonces, en este caso, en este primer ejercicio que nosotros tenemos aquí, vemos que todo el compuesto se encuentra dentro de la esfera de coordinación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense que tengo corchetes cuadrados en toda la estructura y no tengo ningún ion fuera de esa estructura cristalina. ¿Qué significa? Que este compuesto tal cual como yo lo tengo ahí es un compuesto neutro, que su carga es cero. Y si es un compuesto neutro, entonces según la primera regla que vimos nosotros el día lunes, cuando tengo este tipo de compuestos, su nombre se debe dar en una sola palabra, todo pegado. ¿Listo? Entonces, en este caso, para que esto sea cero, entonces yo tengo aquí este ligante, aquí C5H5N. ¿Este ligante qué es? Este ligante es piridina, ¿cierto? La piridina que es como tener este compuesto orgánico, pero solamente uno de los ciclos acá, ¿cierto? Esto no lo tengo yo en cuenta acá. Esa sería la piridina. Es un compuesto neutro, o sea que su carga será cero. Y este CO que yo tengo aquí como ligante se llama el grupo carbonilo, que es el monóxido de carbono, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo voy a nombrar esos ligantes, ¿cierto? En orden alfabético, indicando la cantidad que hay de cada uno de ellos en el compuesto. Pero entonces el monóxido de carbono también tendrá carga cero, ¿sí? Es una molécula neutra también. ¿Qué significa eso? Pues que el molibdeno, en este caso, en este compuesto, pues su número de oxidación es cero también, ¿vale? Y entonces, ¿qué va primero? ¿El carbonilo o la pirina? Pues obviamente el carbonilo, ¿cierto? Porque, recuerden, orden alfabético. ¿Cuántas veces está el monóxido de carbono en esa estructura? Está tres veces. ¿Qué significa? Que yo lo voy a nombrar tri, indicando que están tres veces, ¿cierto? Carbonilo. Así es como se llama ese ligante. Tricarbonilo. Luego voy a nombrar el otro ligante que vendría siendo la piridina, que también está tres veces. Yo podría utilizar aquí los otros prefijos griegos de cantidad, pues aquí no haría tanta falta. Entonces yo podría nombrarlo también tri, que está tres veces. La molécula es piridina. Recuerden que en este caso vamos a cambiar la A por una O. Entonces vamos a poner piridino, ¿cierto? Y luego voy a dar el nombre del elemento central, que en nuestro caso pues es el molibdeno. Y como tiene número de oxidación cero y yo estoy usando la nomenclatura de stock para dar el nombre, entonces aquí entre paréntesis debo poner un cero. Eso sería en la nomenclatura stock.
En el otro tipo de nomenclatura, en la de Evans-Bassett, pues sería exactamente el mismo nombre y no habría necesidad de poner este cero al final. Porque recuerden que en la nomenclatura Evans-Bassett se pone la carga que tienen los iones, en caso de que hayan iones, en números arábigos entre paréntesis. Entonces, en este caso, no hay necesidad. En esta nomenclatura, en la stock, sí, debemos poner entre paréntesis el cero. Vamos a nombrar este compuesto que está aquí. No me acuerdo si lo nombramos, ¿no? Creo que no. Este que está acá. Primero, vamos a identificar, como decía Daniela, como decía Alejandra, las cargas, el anión y el catión, ¿cierto? Entonces, claramente aquí vemos que esto que está dentro del corchete cuadrado es un ion. ¿Por qué sé que es un ion? Porque hay otro ion afuera que está compensando la carga, el ion nitrato. Recordemos que el ion nitrato siempre tendrá carga menos 1. Siempre, ¿cierto? Es decir, que este ion complejo que nosotros tenemos por acá tiene carga más 1, primero que todo. Y entonces, como yo tengo una especie iónica en este compuesto, pues nosotros vamos a dar el nombre en 3 palabras, ¿cierto? Como si fuera una sal normal. Entonces, en nuestro caso, vamos a nombrar primero el anión, siempre se nombra primero el anión, en este caso nitrato. Entonces, nitrato, primera palabra, de, segunda palabra, y ahora vamos a nombrar el catión. Y el catión es el complejo, ¿cierto? Y entonces aquí yo tengo dos ligantes. Tengo el ligante ortofenantrolina, que es el ofen acá, y tengo como ligante el ion cloruro. Recordemos que el ion cloruro, los halógenos siempre tendrán número de oxidación -1 cuando actúan como aniones, es el único que tienen negativo, ¿cierto? La ortofenantrolina es una molécula neutra. Aquí tienen la ortofenantrolina para que se den una idea. Aquí los nitrógenos son los que hacen los enlaces covalentes coordinados. Es un ligante bidentado. Ahí no corregí eso todavía. Me volví a olvidar. Y acá, entonces, primero los vamos a nombrar en orden alfabético. Entonces, ¿qué va primero? ¿El C de cloruro o la O de ortofenantrolina? Pues obviamente la C de cloruro. Entonces aquí vamos a nombrar nitrato de di, porque está 2 veces, y como el ligante es cloruro, el nombre como ligante ya no se le pone el uro, sino que el uro se cambia por O. O sea que vamos a tener dicloro. ¿Listo? Nitrato de dicloro. Y aquí vamos a tener ortofenantrolina como ligante. Como está 2 veces y es un ligante que tiene muchas sílabas, entonces la regla número 6 se dice, en esos casos utilicemos los otros prefijos de cantidad. ¿Quién ahí pierde? Y entonces lo vamos a nombrar bis, borrar esto un segundito acá. Abro paréntesis y voy a poner aquí ortofenantrolina. Y entonces recuerden, cuando tengo moléculas neutras, va a cambiar esa A por una O. Entonces voy a poner ortofenantrulino. ¿Listo? Bis significa que está 2 veces, ¿vale? Y luego va el nombre del metal. Fíjense que todo va pegado porque es toda una sola palabra. Cobalto. ¿Y qué cobalto? Pues si el ortofenantrolina es 0, el cloro es -1 y son 2, para que la carga de este ion complejo tenga carga +1, pues el cobalto tendrá que ser 3. Y entonces aquí pegadito, entre paréntesis y en números romanos, pondré ese 3 que me indicará la carga que tiene ese cobalto. Entonces este sería el nombre que tendría este compuesto usando la nomenclatura stock. Si quiero utilizar la nomenclatura Evans-Bassett para nombrarlo, entonces sería exactamente lo mismo, ¿cierto? Nitrato de dicloro bis, entre paréntesis acá para indicar que es todo esto, orto, fenantrolino, y entonces lo que va a cambiar al final, en vez de utilizar números romanos para indicar el número de oxidación del metal, lo que voy a poner es la carga que tiene este ion complejo. Entonces, fíjense aquí
que este ion complejo pues tiene carga más uno. Entonces aquí es donde va la carga del ion complejo. Esa es la diferencia. Entonces aquí voy a poner uno, números arábigos, más carga más uno. Entonces yo lo puedo nombrar así en stock o utilizando la nomenclatura de base de esta manera. ¿Listo? Por ejemplo, ayúdenme ustedes a nombrar este compuesto que está aquí, por favor. ¿Cómo se nombraría si yo utilizara la nomenclatura stock? Por favor. Esta tabla, ¿cierto? Entonces, ¿quién ya tiene un nombre? Por favor. Listo, entonces Alejandra creo que ya vio el ligante. Está por aquí abajo. Nicole ya dio un nombre. Vamos a ver. ¿Cómo se llamará ese compuesto? Bueno, Nicole, te digo que está mal. Porque no tienes plata en ese compuesto. Tienes platino. El argentato es para la plata. Y argentato se usa pero cuando es anión. Y aquí tú no tienes el anión, tienes el catión. Tampoco es plata, mujer, porque es platino. El elemento que tienes, no tienes plata en ese compuesto. El oxalato tiene carga -2. Tampoco es dibromuro. Tienes razón, Darcy, no es dibromuro tampoco. O sea, todavía no le han pegado el nombre. Te lo voy a adelantar otra vez aquí. Porque tú me hiciste esa pregunta el día lunes, Estefanía. Porque el dibromuro, el bromo está fuera de la esfera de coordinación. En la nomenclatura de stock, tú no nombras los aniones, cuántos aniones y cuántos cationes hay. Aquí utilizamos simplemente los prefijos griegos para indicarle la cantidad de ligantes, no de iones, de ligantes. Es diferente. ¿Cierto, Estefanía? Bien. Entonces, nadie me ha dado el nombre todavía. ¿Qué es esa vaina, Cristian? Un nombre tan raro. ¿Y por qué le pone comas? Yo, ¿cuándo he puesto comas yo en la vida? Ah, pero tampoco es. Nicole, bromuro de tetraacuo, oxalato, platino, 4. Entonces vamos a ver. El bromo tiene número de oxidación -1, ¿cierto? Es un halógeno.
O sea que si está dos veces significa que el total de cargas negativas es -2. Por ende, este ion complejo total debe tener una carga de +2. La molécula de agua es una molécula neutra, no tiene carga. El ion oxalato es un ligante bidentado que tiene carga -2, ion oxalato. Por ende, para que este ion complejo tenga carga +2, pues el platino debe trabajar con número de oxidación +4. ¿Listo? De esa manera, +4 menos 2 me da +2, que es la carga que tiene ese ion complejo. Entonces el nombre será primero el anión. ¿Y los aniones cómo se nombran? Acuérdense del NaCl, cloruro de sodio. Entonces debe llevar el uro acá. Entonces por eso, Cristian no se puede llamar bromo, tiene que ser bromuro. Bromuro de, ya nombré el anión. Y vean que no lleva ningún prefijo porque en la nomenclatura stock no se utilizan prefijos para los iones. Bromuro de. Ahora va el cation. En el cation los ligantes sí se nombran con prefijos griegos, solamente los ligantes. Entonces aquí voy. Tetra, aquo, ¿cierto? Porque el agua iría primero por orden alfabético, tetraacuo, y luego iría oxalato, sencillamente, que está una sola vez, ¿cierto? Y luego iría el platino. Entonces aquí, como el platino hace parte del cation, recuerden que el día lunes también les dije que si es neutro o cation, el nombre del metal es el mismo. Si hace parte del anión, el metal sí debe llevar el sufijo ato. Entonces, tetraacuo oxalato platino, y el número de oxidación del platino en ese compuesto pues es 4, todo pegado. ¿Listo? En este caso es platino, Darcy, porque el platino o este ion complejo es el cation. Cuando el ion complejo sea el anión, ahí sí debe llevar el ato. Entonces, aquí es el cation, no lleva ato. ¿Listo? La nomenclatura de Benzbaset, ¿cómo lo nombraría? Sería bromuro de tetra, aquo, oxalato, se ve en el mismo carretazo, ¿sí o no? Listo, Darcy. Platino. Y aquí, en vez de ir el número de oxidación del metal, iría la carga que tiene ese ion complejo. La carga de ese ion complejo, aquí la definimos, es +2, o sea que aquí iría un 2 positivo, ¿sí? Que este ion de acá tiene carga +2. Nomenclatura stock, nomenclatura Base. Vamos a hacer el último. Ustedes me van a decir el nombre de este último compuesto que está aquí. Vamos a hacer el último. ¿Cómo sería el nombre de este compuesto de coordinación que está acá? Este que resalté aquí con los chulitos, ese, porfa, díganme cómo se llamaría. Entonces, Nicole ya lo nombró. El IO, Nicole, titanio, el IO cambió aparato. O sea que solamente le cambiaste la O. Titaniato, eso no se nombra de esa manera. Tampoco. El IO cambia por ato. Entonces, Michi casi. O sea, tienes casi que lo mismo que Nicole. Y además, ten en cuenta que ese 4 debe ir pegado entre a la palabra. O sea, no puede ir separado, porque es una sola palabra. Sebastián tiene algo mal.
Bueno, tiene dos cosas mal ahí. Entonces Daniela ya corrigió el nombre. Entonces Valeria, muy bien. Entonces el nombre será. Fíjense aquí que el cation aquí es el ion potasio, ¿cierto? Y el ion potasio tiene carga más uno. O sea que el total de cargas positivas de este compuesto será más 2. Por ende, el ion complejo que está aquí es menos 2. Entonces, Darcy, mira, aquí el titanio hace parte del anión. Por eso el nombre debe terminar en ato. Aquí el platino hacía parte del catión, por eso su nombre no debe terminar en ato, simplemente es en los aniones. Entonces, en este compuesto vamos a nombrar hexa, indicando que está 6 veces, el ion cloruro, pero el cloruro, y aquí viene el error que hizo Sebastián, no se nombra cloruro, el uro cambia por O, entonces el ligante se llama es cloro, ¿cierto? Hexacloro va el nombre del elemento que es titanio, y entonces en este caso el io debe cambiar por ato. Entonces fíjense que aquí lo dice el nombre, mire, si termina en o, si termina en io, si termina en eno, si termina en eso se debe cambiar por ato en el metal. Entonces en este caso sería el titanato, ¿cierto? Si el ion complejo tiene carga menos 2 y el ion cloruro es menos uno, significa que el titanio está trabajando con número de oxidación más 4. Entonces será titanato 4 de, entonces lo mismo que preguntó Estefa. Aquí no se le pone el dipotasio. Si es nomenclatura stock, los iones no llevan prefijos griegos. Hexacloro titanato 4 de potasio. Y el nombre en la nomenclatura Benz-Basset pues será esto mismo, hexaclorotitanato, pero en vez de ir el 4 en números romanos, pues irá la carga que tiene el ion complejo acá, que en este caso es menos 2, menos 2 de potasio. Esto sería exactamente lo mismo. Entonces tienen dos maneras para nombrar los compuestos. ¿Listo? Entonces son dos maneras que podemos utilizar para nombrar esos compuestos químicos. Ahora vamos a hacer otro par de ejercicios, pero al revés. Ya que aclarar el nombre, pues es más fácil a partir del nombre escribir la fórmula química. Y entonces, vamos a empezar, por ejemplo, escribiendo la fórmula química de este compuesto que está acá. ¿Listo? Hacemos este par de ejemplos y ya continuamos con la isomería. No le damos tanta tiza a la nomenclatura. Entonces, ¿cuál sería la fórmula química de ese compuesto? De este que está aquí. Entonces, Nicole ya escribió una formulita por ahí. Pues ese fue el que hicimos la vez pasada, es que ya no me acuerdo. ¿Me pueden confirmar? Que ahora me parece que ese fue el que preguntó Luis. Ah, no, entonces ese me chispoteó. Entonces ese no. Este, el otro que dice sulfato, más bien. Este de aquí. Que ese primero fue el último que hicimos la vez pasada.
Entonces, ¿cuál sería la fórmula química de este? Entonces, Angie ya nos dio una fórmula química. Ok. Nicole también. Cristian José. Bueno, Cristian, recordemos que siempre el metal es el que va primero. Fíjense que todas las fórmulas, el metal siempre es el que va primero. ¿Vale? El metal, siempre. Sebastián, bueno, Sebastián se le chispoteó porque puso por allá el I3 y el I3 no es sulfato, eso es yoduro. Entonces Michi ya también. Ah, bueno, el del de arriba. Entonces, este de aquí, tenemos sulfato, ¿cierto? Entonces el sulfato será mi anión. Fíjense que el nombre del compuesto está en tres palabras. ¿Listo? En tres palabras. Entonces, primero va la anión aquí a la derecha en la fórmula y aquí a la izquierda iría el catión, ¿cierto? Ahí pegadito. Y nos dice que tiene manganeso. Entonces, el manganeso es el primero que se pone aquí en la fórmula química. ¿Sí? Primero va el metal siempre, porque los prefijos se ponen después en orden. Pero primero va el metal. Entonces va manganeso. Y luego del manganeso nos dice que hay 5 moléculas de agua y un bromuro. Entonces, lo que yo les dije la vez pasada, que para que estuviéramos todos de acuerdo, aunque no hay problema si no lo ponen de esa manera, es que los aniones en algunas fuentes, no en todas, se ponen de primeras. Entonces, yo podría poner aquí el bromo. ¿Cuántas veces está el bromo? El bromuro, una sola vez, ¿cierto? Y luego me dice pentáacuo. Entonces, fácil, 5 moléculas de agua. Si ustedes ponen los ligantes al revés, no importa. ¿Listo? No hay problema. Pero el metal sí es el que va siempre primero. ¿Listo? Y ahora miremos. Hay que hacer un balance de cargas entre los iones. ¿Sí? Porque es un compuesto iónico. Tengo que hacer balance de cargas. No solamente me sirve ponerlo así y ya. El ion sulfato tiene carga -2. Y si ustedes miran aquí, el manganeso está trabajando con +3 porque eso me dice el nombre. El agua no tiene carga, pero el bromo sí tiene carga. O sea, es -1. +3 -1 me da +2. Entonces, +2 y -2 queda compensada la carga. ¿Qué significa? Que ese compuesto tiene una vez el ion complejo y tiene una vez el ion sulfato. ¿Listo? Porque ahí se compensan las cargas. Entonces, los que escribieron esta fórmula, si lo pusieron esto al revés, no importa, está bien. ¿Vale? Por ejemplo, este último que está acá, ¿cuál sería la fórmula química de ese último compuesto que está ahí? Entonces, Nicole ya se animó con una fórmula que está... Le falta algo, Nicole, a eso. Son dos esferas de coordinación, ¿sí? O sea que hay un ion complejo positivo y hay un ion complejo negativo.
Entonces a Nicole le falta algo en esa fórmula química. ¿Quién más se anima a dar una fórmula química? Por favor. Nicole dice que en el cromo va un 2. Alejandra, no puedes tener dos níquel dentro de la misma estructura, ¿cierto? Debe haber uno nada más. Entonces, Angie, Federico casi. Pero Angie, estás bien. Entonces, fíjense que aquí hay dos esferas, como preguntaba ahorita Darcy Jimena, ¿cierto? Tengo el cation y tengo el anión, acá. ¿Cuál es mi anión? Pues este que está aquí, el que está nombrado de primeras. ¿Qué tiene mi anión? Tiene cromo y unido al cromo hay iones oxalato, C2O4. ¿Cuántos iones oxalato hay? Tres, o sea, tres. Y el cation, el que está a la izquierda, ¿cierto? Tiene níquel, hace parte del cation, por eso se llama níquel, no nicolato. Níquel y unido al níquel hay 6 moléculas de amoníaco. Chaise. Aquí son 3, quedó como feo, y aquí afuera es un 6. ¿Listo? Y ahora debemos mirar las cargas que tienen esos iones complejos, porque esto es como cualquier compuesto iónico, hay que compensar las cargas, que la suma me dé cero. Y entonces en este caso, el cation, pues el níquel está trabajando con +2, ¿sí? Porque eso nos dice el nombre. El amoníaco no tiene carga, o sea, es cero. 2 más cero me da 2, o sea que la carga de este ion complejo es +2. Voy a ponerlo aquí arriba simplemente para tenerlo en cuenta. Y el anión, en este caso, pues el oxalato trabaja con -2. -2 por 3 me da -6. Aquí el cromo me están diciendo que trabaja con +3 en el nombre. O sea que este ion está trabajando con -3. Si ustedes lo ponen solamente así, no están teniendo en cuenta el balance de cargas. ¿Sí? Porque un ion es +2 y el otro es -3. Debo tenerlo en cuenta. ¿Y cómo lo tengo en cuenta? Pues aplicando la reglita del aspa. Si este es -3, significa que el cation va a estar 3 veces. Vean, cruzo el número. Y si el cation es +2, significa que el anión va a estar 2 veces. Y entonces, ¿cuál es la fórmula química del compuesto? Sin estos números de aquí arriba, porque simplemente son una guía. No se acostumbren a ponerle números allá. La molécula es así. Tienen este ion complejo con un 3 acá y este ion complejo con un 2 allá. ¿Por qué son necesarios el 3 y el 2? Para hacer el balance de cargas. Entonces, Angie bien, Federico casi, Michi bien, Sebastián bien, pero son corchetes cuadrados, ¿no? No se nos puede olvidar. Y Daniela casi también. ¿Listo? Entonces, Federico, listo, perfecto. Esa sería la fórmula química de este complejo. Entonces, recuerden, en el documento que yo les dejé en el aula hay muchos ejercicios para que los vayan haciendo. Recuerden que solo me lo tienen que entregar el día viernes. Entonces ahora sí vamos a continuar con lo que íbamos a hacer hoy, que también es un poco, para algunos, un poco difícil de ver, sobre todo por las formas que tienen estos compuestos. Entonces los compuestos de coordinación presentan isomería. Ustedes en química orgánica habrán visto que podemos tener isómeros de diferente tipo, ¿cierto? Entonces, en el caso de los compuestos de coordinación, también tenemos isomería. ¿Qué son los isómeros? Son compuestos que tienen misma fórmula química, ¿sí? Pero sus propiedades son diferentes, ¿vale? Misma fórmula química, propiedades diferentes. Y entonces, esos isómeros nosotros los podemos clasificar en dos grandes grupos. El primero de ellos son aquellos que se llaman isómeros estructurales, que como su nombre lo indica, pues hay cambios en la estructura de esos compuestos, es decir, que los isómeros estructurales son aquellos que tienen la misma fórmula química, pero los enlaces que forman los compuestos son diferentes.
Es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen un grupo orgánico funcional que ustedes pueden ponerlo como un alcohol o lo pueden poner como como un aldehído o lo pueden poner como una acetona o como un éter, dependiendo que, pues el grupo funcional que esté presente. Lo importante aquí es que deben tener la misma fórmula química. Esos son isómeros estructurales. Misma fórmula química, pero los enlaces que conforman la molécula son diferentes. Entre estos isómeros estructurales nosotros podemos hablar de isómeros de esfera de coordinación y podemos hablar de isómeros de enlace. Entonces ya hablaremos un poquito más a qué hace referencia esta vaina que está aquí. Pero nosotros también, además de tener isómeros estructurales, podemos tener estereoisómeros. Y aquí es donde empieza Cristo a padecer. Porque a diferencia de los estructurales que tienen enlaces diferentes, los estereoisómeros tienen los mismos enlaces. Solamente que la distribución espacial de los átomos o los grupos funcionales o de los ligantes, en este caso, en el compuesto, cambian. La distribución en el espacio van a cambiar. Y digamos que los estereoisómeros nosotros los podemos clasificar en isómeros geométricos y en isómeros ópticos. Vamos a hacer mayor énfasis en este tipo de isomería ahorita más tardecito. Entonces vamos a empezar con los más fáciles, que son los isómeros estructurales. Misma fórmula, diferentes enlaces. Entonces para que lo vayan anotando ahí si es que tienen un cuadernito de apuntes, que lo tengan en cuenta. Primero, en esos isómeros estructurales podemos hablar de los isómeros de enlace. ¿Qué es los isómeros de enlace? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este compuesto de acá, que nosotros lo vamos a nombrar, vean, cloruro, porque está afuera, no hay necesidad de ponerle el di, cloruro de, este de aquí es el grupo nitro tiene carga -1. Si este es -2 afuera, que significa que el ion complejo es +2, o sea que el cobalto debe estar trabajando con carga +3, el amoníaco no tiene carga, entonces sería cloruro de penta. Recuerden que estos prefijos no se alfabetizan, entonces pentamino, lo que debo tener en cuenta es el nombre del ligante, entonces empieza por A, esta P no se alfabetiza, recuérdenlo. Pentamino, nitro, es el nombre de ese ligante. Nitro, cobalto, escribo muy feo, cobalto 3. Ese sería el nombre de ese compuesto, ¿sí? ¿Por qué decimos que este compuesto puede tener isomería de enlace? Porque este nitro que está por acá es un ligante ambidentado. ¿Qué significa que sea un ligante ambidentado? Que es un ligante que es monodentado, o sea, solamente se puede unir una vez al metal, pero lo puede hacer a través de diferentes átomos. Entonces el grupo nitro generalmente es así, es una vaina así. Este es el grupo nitro. ¿Listo? Que aquí yo tengo acá esto por acá y aquí tengo esto por acá. Entonces en el caso de este grupo se puede unir o por el nitrógeno o se puede unir por el oxígeno, ¿sí? Entonces yo puedo formar enlace metal-nitrógeno o puedo formar el enlace metal-oxígeno. Entonces fíjense que la fórmula química es exactamente la misma, ¿sí? Pero los enlaces que se pueden formar, dependiendo del ligante, pueden ser diferentes. Entonces fíjense en este ejemplo. Si yo tengo esta fórmula química, tengo este ion complejo acá, no estoy teniendo en cuenta los cloruros que hacen parte del enlace iónico, sino solamente el ion complejo que tiene carga +2, yo puedo tener el cobalto unido a las 5 moléculas de amoníaco que están presentes en la fórmula química y este ligante puede estar unido a través del nitrógeno. Cuando se une a través del nitrógeno, nosotros decimos que eso se llama el ligante nitro, ¿sí? Entonces recuerden que aquí en esta tablita les indicaba precisamente eso, vean, ligante se llamará nitro si se une por el nitrógeno. Pero si yo cambio los enlaces que existen en esa molécula, ¿cierto? Y ya no uno el nitro por el nitrógeno, sino por uno de los oxígenos,
entonces el ligante ahora se va a llamar nitrito. Y son ligantes o isómeros, mejor, de enlace, porque tienen la misma fórmula química, ¿cierto? Pero los enlaces que constituyen el compuesto son diferentes. Y si los enlaces son diferentes, pues obviamente las propiedades que van a tener también lo serán. Entonces, fíjense aquí que este compuesto tiene este color, por ejemplo, y este compuesto tiene este color. ¿Listo? Que uno se puede interconvertir en el otro debido a la luz solar o debido al tiempo, pues no importa, son compuestos totalmente diferentes, con propiedades diferentes. Misma fórmula, diferentes propiedades, diferentes enlaces. Eso hace referencia a los isómeros de enlace. Son muy comunes estos isómeros de enlace cuando yo tengo ligantes ambidentados. Entonces, si por ejemplo tengo el tiocianato se puede unir por acá o se puede unir por acá. Dependiendo de dónde se una, pues voy a tener compuestos diferentes. Y esos compuestos pues serán isómeros de enlace. ¿Listo? Entonces se facilita este tipo de isómeros cuando yo tengo ligantes ambidentados. ¿Listo? Grupo nitro, grupo nitrito. Son compuestos diferentes que tienen la misma fórmula química. Esos son los isómeros de enlace. ¿Listo? Como les decía, pues lo más común, cuando tenga ligantes ambidentados, se facilita que se generen estos tipos de isómeros, isómeros de enlace. Cuando yo hablo ahora, no de los isómeros de enlace, sino los de los isómeros de esfera de coordinación, yo puedo tener varios casos. Ejemplo, estos de aquí son isómeros de esfera de coordinación. ¿Por qué? Porque son isómeros con diferente unión. Fíjense que la fórmula empírica de cada compuesto es exactamente la misma. Vean, yo tengo un cobalto por aquí, tengo amoníacos, tengo 6 amoníacos, tengo un cromo y tengo 6 cianuros. Pero fíjense que cambió, que aquí en este compuesto el cobalto está unido a moléculas de amoníaco, el cromo está unido a iones cianuro y aquí pues lo voy a tener al revés. El cromo ahora va a estar unido a moléculas de amoníaco y el cobalto a iones cianuro. Estos dos de aquí se llaman isómeros de esfera de coordinación. ¿Por qué? Porque son compuestos diferentes. No es lo mismo tener cianuro con cobalto que cianuro con cromo. Son compuestos diferentes, pero que tienen la misma fórmula empírica que compone, digamos, el compuesto. ¿Sí? Estos son isómeros de unión. Entonces, cuando hay intercambio de ligantes, cuando yo tengo dos iones complejos que forman el compuesto y hay intercambio de ligantes, pues voy a tener isómeros en la esfera de coordinación. ¿Listo? Son compuestos totalmente diferentes. Y entonces, asociado a esos isómeros de esfera de coordinación, yo puedo hablar de isómeros de ionización o puedo hablar de isómeros de hidratación, ¿sí? Entonces, ¿qué son isómeros de ionización? Entonces, como empezamos nosotros el día viernes hablando de los compuestos de coordinación, ¿qué es ionización? Cuando, si por ejemplo yo disuelvo este compuesto en agua, este compuesto se va a comportar como un electrolito. ¿Qué significa? Que se va a separar en sus iones. ¿Y por qué? Porque recuerden que una de las propiedades de los compuestos iónicos es que son solubles en agua y que se van a estar disociados. O sea que él se podría disociar en el ion sulfato -2 y en todo este ion que está por aquí que tendría carga +2. Esos son los iones que se podrían producir al disolverse en agua. Si nosotros tenemos este de acá, que fíjense que tienen el mismo número de átomos, pero fíjense que cambió que ahora el bromo ya no está en la esfera de coordinación, sino afuera, y el sulfato ya no está afuera, sino adentro, podemos ver, vean, el bromuro, es el ion negativo, tendría carga -1, y todo este ion complejo tendría carga +1. Fíjense que de todas maneras ambos compuestos tienen la misma fórmula química,
solamente que los iones que se producen cuando se disuelven en agua son totalmente diferentes. Este produce iones sulfato, este produce iones bromuro. Son compuestos diferentes. Por ende, si yo los hago reaccionar con diferentes soluciones, pues van a reaccionar de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo pongo este de acá, que tiene el ion bromuro disponible, y yo le agrego una sal, una solución que tenga el ion bario, se me va a producir bromuro de bario, pero el bromuro de bario es soluble en agua. Entonces realmente yo no vería un cambio apreciable. Pero si yo le agrego plata, una solución que tenga plata más uno a esta vaina, el bromuro de plata sí es insoluble. Entonces en este caso me va a generar un precipitado que tiene un color crema. ¿Por qué? Porque precisamente el ion bromuro es el que va a estar disponible en el medio de reacción química. Aquí el que va a estar disponible es el ion sulfato. Estos isómeros de ionización son aquellos que se ionizan y me forman iones diferentes. ¿Hacen parte de qué? De los isómeros que se denominan isómeros de esfera de coordinación. O sea, me están formando compuestos, me están formando iones totalmente diferentes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vean que tampoco es tan complicado. Los isómeros de enlace es cuando tengo enlaces diferentes en las moléculas, la misma fórmula, diferentes enlaces, muy común cuando tengo ligantes ambivalentes que tienen posibilidad de unirse de diferentes maneras. O puedo tener isómeros de esfera de coordinación en donde, por ejemplo, pueden haber intercambio de ligantes o que los iones pueden ser intercambiados de los que están dentro de la esfera y los que están fuera de la esfera. Me van a producir compuestos totalmente diferentes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí es clave recordar que el que se ioniza es el ion que está fuera de la esfera de coordinación. Los que están dentro de la esfera no se ionizan porque ellos están unidos a través de enlaces covalentes. Solamente se ioniza lo que está fuera de la esfera de coordinación. ¿Listo? Para nombrar los isómeros de enlace, entonces en este caso sí, Nicole, porque precisamente tienen diferente nombre para distinguirlos. Entonces, si yo sé que el nitrógeno bueno, en el grupo nitro, por ejemplo, se une a través del nitrógeno, yo ese ligante lo voy a llamar nitro. Pero si se une con el oxígeno, a ese ligante lo voy a llamar nitrito. Entonces, en el nombre estarían diferenciados. Y fíjense que en la fórmula química también lo están, porque aunque los dos tienen esta misma fórmula de acá, ¿cierto? Esta, fíjense que si yo lo escribo de esta manera, estoy indicando que el que está formando el enlace es el nitrógeno. Es muy común en los compuestos de coordinación que este átomo que está acá es el que se va a estar enlazado aquí al metal. Y si se fijan acá, la estructura del ligante que tiene la misma fórmula, ONO, estoy indicando ahora que el oxígeno es el que se está uniendo al metal acá. Pero todos tendrían la misma fórmula empírica que vendría siendo esta misma. ¿Listo? Entonces, en el caso del tiocianato, voy a poner aquí un ejemplo. Si yo quiero decir que está enlazado por el azufre, yo lo pongo así. Pero si yo quiero decir que está enlazado por el nitrógeno, pues lo pongo así, ¿sí? El orden sí afecta. Por eso es que en algunos libros ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuando el ligante sea agua, que en vez de ponerlo así, lo ponen así. Es otra manera de ponerlo, porque estarían indicando, por ejemplo, aquí está el metal, que el O es el que está formando el enlace covalente con el metal. En los libros que yo les compartí, los ejercicios, no lo encontré así, pero hay otros libros en los que sí, o algunos artículos, en donde ponen la molécula de agua de esta manera, indicando que este primer átomo es el que se va a enlazar al metal. Por eso aquí la diferencia entre estas dos fórmulas que están aquí. Pero en definitiva, pues la fórmula empírica del compuesto es exactamente la misma. ¿Listo? Entonces tenemos isómeros de enlace, isómeros de esfera de coordinación, que se pueden subclasificar
en isómeros de ionización, siempre y cuando ese compuesto forme iones diferentes, por ejemplo, cuando se disuelve en agua, o puedo tener más fácil isómeros de hidratación. ¿Qué son los isómeros de hidratación? Pues hidratación es el término cuando nosotros tenemos como ligante moléculas de agua. Entonces, fíjense que estos tres complejos que están acá tienen esta misma fórmula química empírica. Tienen un cromo, tienen 3 cloros y tienen 6 moléculas de agua. Si yo tengo el complejo en donde las moléculas de agua, las 6, están unidas al cromo, ¿cierto? Yo voy a tener un compuesto que tiene un color violeta. Y fíjense que los iones que se pueden ionizar acá son iones cloruros. ¿Cuántos? 3 en total. Pero ¿qué puede pasar? Que en este tipo de compuestos yo puedo tener complejos que son lábiles y complejos que son inertes. ¿Qué es un complejo lábil? Que puede hacer intercambio de ligantes en su estructura de manera rápida. Entonces, ¿qué significa eso? Que puede que uno de estos cloros sea intercambiado por una de estas moléculas de agua. Entonces, si por ejemplo entra un cloro y sale una molécula de agua, el complejo ya no es violeta. El complejo ahora tiene un color verde claro. ¿Por qué? Porque las uniones o los enlaces son diferentes, por ende sus propiedades también lo serán. ¿Y por qué hablamos de esferas de hidratación? Porque estamos hablando que el ligante que se está intercambiando es el agua. ¿Qué pasaría si uno de estos cloros, otro de los dos que quedaban, otro vuelve a entrar? Entonces ahora tengo 2 cloros dentro de la esfera de coordinación y salió una molécula de agua. Fíjense que ahora el color de ese complejo o la literatura ya no es verde claro, sino verde oscuro. Entonces vean que están cambiando las propiedades. ¿Por qué? Porque los ligantes se están intercambiando. Por ende, me están formando compuestos diferentes. Entonces, cuando hablamos de isomería de hidratación, cuando el ligante que participe en el intercambio sea una molécula de agua o sean moléculas de agua. Hablamos de isómeros de ionización, pues cuando ya no tengamos agua, cuando tengamos el intercambio de otros iones que a la final repercuten que al momento de ionizarse me van a formar diferentes iones en solución. ¿Listo? Pero estos dos de acá hacen parte de qué? De los isómeros de esfera de coordinación. ¿Listo? Entonces están subclasificados ahí, en ese grupo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Es que no, ¿qué, Cristian? No, lo de los colores no importa. Lo de los colores no lo podemos saber en este momento. Simplemente estoy indicando que a través del color uno puede saber que los compuestos son diferentes, aunque tengan la misma fórmula química, dependiendo el ligante que esté presente en la esfera de coordinación. En el caso de este compuesto en particular, en el caso de este compuesto, nosotros sabemos que cuando tienen las 6 moléculas de agua dentro de la estructura es de color violeta, pero cuando empieza a entrar cloro como ligante ya no es violeta, sino que son verdes, ¿sí? Pero este es el caso particular, no es que aplique siempre, para este compuesto en particular, ¿sí? Lo de los colores nosotros lo vamos a predecir, pero después utilizando la teoría de campo cristalino. Aquí todavía no sabemos nada del color, simplemente que les decía que el color es precisamente una de las propiedades que cambia cuando los ligantes que están en la esfera de coordinación son diferentes. ¿Sí? Porque eso hace parte del concepto de isómeros. Misma fórmula, propiedades diferentes. ¿Listo? Ahí solamente esos colores eran a modo de ejemplo. Puede para que otros compuestos los colores sean totalmente diferentes. ¿Sí? O sea, profe, lo que me refiero es que no le presté bien atención. O sea, ¿cómo pues, se diferencia un isómero de hidratación en sí? Porque no, No, el isómero de no, hidratación, ahorita le digo cómo es que se sabe cómo son los isómeros de hidratación, porque aquí están las técnicas para poderlos analizar. Aquí lo único que les digo que ¿qué es un isómero de hidratación? Es precisamente cuando las moléculas de agua pueden estar dentro
o fuera de la esfera de coordinación. ¿Por qué? Porque se intercambian con uno de los ligantes que está fuera de la esfera. Simplemente eso es la esfera de hidratación. Cuando hay intercambio de ligantes, y ese intercambio de ligantes ocurre cuando las moléculas de agua están presentes. Por eso se llama dehidratación. Que vendría siendo esto mismo, ¿sí? Simplemente que aquí ya no se llama hidratación, sino de ionización, porque ya no hay agua, sino que se intercambia es otro ligante. Y lo que les decía es que una de las propiedades que cambian, que son novias, ¿sí? Por ejemplo, es el color. Entonces, no es lo mismo tener este complejo con 6 moléculas de agua como ligantes que tener 5 o tener 4, ¿sí? Porque aquí se están intercambiando las moléculas de agua con estos cloruros y eso hace que me afecte las propiedades. Una de ellas, el color. Como ejemplo, ¿no? Obviamente hay más propiedades que van a cambiar. Punto de fusión, punto de ebullición, ¿sí? Son propiedades que cambian. Entonces aquí lo único que hay que tener en cuenta es que hay un intercambio de ligantes de moléculas de agua que pueden estar dentro o que pueden estar fuera de la esfera de coordinación. ¿Listo? Estos son los fáciles. Estos no tienen ningún pierde. Solo hay que mirar. Se intercambió, tienen ligantes distintos. Yo puedo dar la fórmula química simplemente intercambiando ligantes. Estos son supremamente fáciles. Los que me interesan a mí, que ustedes asocien un poquito más, que analicen un poco más, son los isómeros geométricos. Los isómeros geométricos, como les decía hace un rato, son aquellos, entonces, que hacen parte de los estereoisómeros. ¿Qué es un estereoisómero? Vean, que tengo los mismos enlaces, o sea, los enlaces ya no cambian, aquí cambiaban, ¿cierto? Pero la distribución espacial es totalmente diferente. Entonces aquí voy a poner un ejemplo súper famoso que se llama el cisplatino. Todos debieron haber escuchado ya en su vida, en algún momento de su vida, el cisplatino. ¿Sí? Porque ustedes ya están en tercero, entonces ya lo debieron haber escuchado. ¿Alguien sabe para qué sirve el cisplatino? Es como para el cáncer, sí, pero es que yo me Sí, acuerdo. señor. Cristian, muy bien. Sí, para el De Entonces, tratamiento quimioterapia. De diagnóstico del quimio. cáncer. perfecto. Entonces es una sustancia que se utiliza para el tratamiento del cáncer, precisamente porque ese cisplatino al entrar en nuestras células, él puede unirse y cambiar un poco su química, convertirse en otros compuestos cuando se une al ADN de esas células cancerígenas. Y al unirse al ADN, pues no permite que esas células se pueda duplicar. Eso es lo que inhibe el crecimiento celular de esas células que son malignas. Y entonces, ¿por qué decimos cisplatino? Porque al igual que en la química orgánica, que a ustedes les gusta más la química orgánica que la inorgánica, nosotros podemos tener isómeros cis y podemos tener isómeros trans. Generalmente en orgánica, ¿a qué lo asociamos? A la presencia en ese compuesto de un doble enlace, ¿cierto? Y entonces decimos que si los dos sustituyentes aquí en este doble enlace los principales, por ejemplo, tengamos aquí un grupo R y aquí tengamos otro grupo R, si están al mismo lado del doble enlace, nosotros decimos que es el isómero cis. Pero los que tienen predominancia, si están en lados contrarios del doble enlace, tenemos el isómero trans. ¿Y por qué podemos tener isómeros cis-trans? Porque hay que tener en cuenta que un enlace doble se constituye por un enlace sigma y un enlace pi. Entonces se acordarán que eso sí lo vimos de manera presencial. El enlace sigma puede rotar, pero el enlace pi no puede rotar, o sea que este enlace no puede girar aquí. Por eso es que este compuesto es totalmente diferente a este compuesto. Obviamente sus propiedades van a ser diferentes también, porque la distribución espacial de estos grupos aquí, pues cambia. Si nosotros aplicamos esta isomería cis-trans a estos compuestos de coordinación, pues ahí ya no tenemos la presencia de un enlace doble como tal. Pero sí podemos hablar de la distribución espacial de acuerdo a la geometría
que puedan tener esos compuestos. Entonces, si por ejemplo, nosotros tenemos este compuesto que está aquí, que sería el diamino dicloro platino 2, ¿cierto? Ese sería el nombre de este compuesto de coordinación. Si ustedes se fijan, el número de coordinación que tiene el platino en este compuesto es 4, ¿cierto? ¿Por qué 4? Porque tengo dos cloruros que son ligantes monodentados. Tengo dos moléculas de amoníaco que también son ligantes monodentados. O sea que en total voy a tener 4 ligantes que van a ocupar 4 o que van a formar 4 enlaces con el platino. Por eso el número de coordinación será 4. Cuando yo tengo número de coordinación 4, puedo tener dos geometrías posibles. Puedo tener un complejo que tenga una estructura tetraédrica. Entonces, ustedes se acordarán de los tetraedros, ¿cierto? Que ya aplica cosas que ya hemos visto. O puede tener una geometría cuadrado planar. Supongamos, vamos a suponer simplemente que este complejo tiene estructura tetraédrica, ¿sí? Entonces, ¿qué esperaríamos? Que tendríamos aquí el platino, ¿cierto? Y que alrededor de ese platino deberían haber 4 ligantes formando enlaces covalentes, ¿cierto? Alrededor de ese platino. Entonces, en química orgánica ya debieron haber visto qué significa esta línea punteada y esta línea gruesita. Que esto que está aquí es lo que hace parte de un solo plano, o sea, el platino, este de aquí y este de aquí, están en un solo plano, y que este que está hacia atrás está detrás del plano, y este que está gruesito está por delante del plano. Es una forma de dibujarlo en dos dimensiones, representar algo que realmente está en tres, a algo que está en dos. Entonces, en química orgánica se pone esto así: que está detrás del plano o que está delante del plano. Entonces, si nosotros ponemos los ligantes, vamos a suponer que tenemos cloro aquí, que tenemos cloro aquí, y que tenemos amoníaco, y que tenemos amoníaco por acá. ¿Sí? Aquí nosotros no podemos tener isomería geométrica sin trans, porque si nosotros asumimos que esto es un tetraedro perfecto, todos los ángulos que habrían entre estos enlaces que se forman aquí esperaríamos que teóricamente serían de alrededor de 109,5, así como en el metano, ¿te acordarán? El tetraedro, ¿cierto? Es decir, que este amoníaco con este amoníaco están en un ángulo de 109, este amoníaco con este cloro están a 109, este amoníaco con este cloro están a 109. Todos son equivalentes, entonces aquí no habría posibilidad de tener isomería cis-trans. Pero ¿qué pasaría si en vez de tener un complejo que fuera cuadrado tetraédrico, perdón, fuera cuadrado planar? ¿Qué significaría? Que todo estaría en un solo plano. Entonces voy a dibujar aquí un cuadrado visto desde el ladito. Es como si yo tomara un cuadrado así, vean, este cuadrado, y lo veo desde este ladito. Entonces lo estoy viendo así. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener el platino. Unido al platino debe haber un amoníaco, ¿cierto? Acá. Aquí habría otro amoníaco. Y aquí habría un cloro y aquí habría otro cloro, ¿cierto? Porque esa es la fórmula química de este complejo. Si ustedes ahora comparan los ángulos que hay en una geometría cuadrado planar, ustedes pueden ver, por ejemplo, que si todo esto me está formando un cuadrado, vean, esta es otra vista, y perdón, eso quedó como feo, que si lo dejo así feo después, ay, mejor, un poquito mejor. Entonces aquí está el platino, aquí está el amoníaco, amoníaco, cloro y cloro. Solamente que a mí me gusta esto es un cloro, una L minúscula, ¿no? Esto aquí me gusta dibujarlo más de esta manera, es más bonito. Fíjense que el ángulo que hay entre los dos amoníacos, entre estos dos, es de 90 grados. Ya no es 109, es 90. ¿Por qué es 90? Porque ahora la geometría es cuadrado planar. Entre este amoníaco y este cloro también es 90. Entre el cloro y el cloro es 90. Y entre este cloro y el amoníaco es 90. ¿Cierto? Esa sería una distribución. Pero ¿qué pasaría si en vez de tener el amoníaco
uno al lado del otro, los intercambiamos. Y ya no voy a tener el amoníaco acá, sino que lo voy a intercambiar con ese cloro que está por allá, ¿cierto? Joder. Y entonces lo voy a poner aquí. Y el cloro aquí. Fíjense que en la imagen anterior teníamos los dos amoníacos a 90 grados, ¿cierto? O sea, teníamos esta representación. Si nosotros los dibujamos de esta manera o los distribuimos de esta manera, fíjense que ahora el ángulo entre los amoníacos es de 180 grados. Entonces, ¿qué significa? Que si la geometría fuera tetraédrica, todo sería equivalente. Si yo intercambio este con este o este con este, pues todos los ángulos serían exactamente iguales. Entonces, aquí no habría posibilidad de tener isómeros geométricos. ¿Por qué? Porque lo que indica la isomería geométrica es que yo voy a tener la misma fórmula, pero la distribución es diferente. Si yo tengo aquí esta distribución, todos los espacios o todos los lugares son equivalentes, no habría isomería. Pero acá, si la geometría es cuadrado o planar, yo puedo tener los dos amoníacos a 90 o los dos amoníacos a 180. ¿Qué significa? Distribuciones diferentes. Mismos enlaces, distribuciones diferentes. Entonces, en cuadrado planar, yo sí puedo tener isomería cis e isomería trans. Entonces, si hacemos la analogía, ¿cuándo serían isomería cis? Cuando los dos ligantes están al mismo lado. ¿Cuándo sería isomería trans? Cuando los dos ligantes están en lados contrarios. Entonces, la primera estructura que yo dibujé en donde los amoníacos están uno al lado del otro o los dos cloros están uno al lado del otro sería la isomería cis. Entonces, vean, esto sería el cis platino. ¿Sí ven? Los dos cloros están en un ángulo de 90 grados. ¿Cuándo tengo isomería trans? Pues cuando los dos cloros estén en un ángulo de 180 o equivalente cuando los dos amoníacos están en un ángulo de 180. Estos son isómeros geométricos. Entonces vean dónde se facilita tener isómeros geométricos. Cuando la geometría es cuadrado planar, no cuando la geometría es tetraédrica. Si yo tengo un complejo tetraédrico, no puedo tener posibilidad de tener isomería cis trans. Entonces aquí lo que necesito es que ustedes se empiecen a hacer esa imagen espacial, ¿vale? Para tratar de ubicar, porque aquí lo que importa es la distribución de los ligantes en el espacio, ¿sí? Eso sería cis trans, cuando tengo cuatro ligantes. Michelle dice nunca. Acabo de leer. ¿Qué significa nunca, Michelle? Cuando dijiste que preferíamos orgánica a inorgánica. Ah, bueno, perdón. Es que la gente es así. Pero bueno, si tú me dices que no, pues bueno, no. ¿Cómo se nombrarían? Mira que el nombre es el mismo, ¿sí? O sea, yo lo nombraría diamino dicloroplatino, ¿sí? Es exactamente el mismo nombre. Solamente que, como tiene posibilidad de tener dos isómeros, fíjate lo que cambia. Lo que cambia es que al principio se le debe decir si es cis o si es trans, pero el nombre sería el mismo. Voy a escribirlo aquí. Sería diamino, dicloro, platino. Ese es el nombre stock. ¿Qué le falta al platino? Pues el número de oxidación del platino ahí. O sea, en este caso, 2. Entonces, lo único que cambiaría es que uno sería al principio ponerle el cis o al principio ponerle el trans. Pero el nombre es el mismo. Eso sí no cambia, porque como les decía hace un rato acá, digamos que lo complicado de ver de los estereoisómeros es que tienen los mismos enlaces. Es exactamente lo mismo. Solamente que la distribución en el espacio es la que va a cambiar. Aquí sí tenemos la ventajota. Pues tengo la misma fórmula, pero los enlaces que se forman son totalmente diferentes. Entonces ahí es fácil. En los estereoisómeros es un poco más difícil de ver. Eso pasaría si yo tuviera un ligante que tuviera 4, ¿cierto? Una molécula que tuviera 4 ligantes. ¿Será que yo puedo tener isomería cis-trans para un compuesto o un complejo de coordinación que tenga número de coordinación 6? Primero,
Si yo tengo número de coordinación 6, ¿cuál sería la geometría probable que tendría ese compuesto de coordinación? Creo que es octaédrica. Octaédrica, sí, bien, Luis, Alejandra, bien. Sería octaédrica, la única posibilidad. Y tendría que distribuirlo con una geometría octaédrica. Vamos a volver aquí y nos está el dibujito. Aplica lo mismo que hicimos en el modelo de repulsión. Exactamente la misma carretazo. Entonces tendría una geometría octaédrica, ¿vale? Pero entonces, en una geometría octaédrica, pues todas las posiciones son equivalentes, ¿cierto? Todas serían equivalentes. Vean, voy a hacer el dibujito. Tengo cuatro cosas que están en un solo plano. Entonces a mí me gusta dibujar aquí el rombo, aquí tengo el metal, que está unido a cuatro cosas en un solo plano. Y como estoy diciendo que deben ser seis, pues debe haber una por encima del plano y debe haber otra por debajo del plano. Eso sería una geometría octaédrica. Si yo tengo dos ligantes que son iguales y tengo cuatro que son diferentes a esos dos. Entonces, digamos que yo tengo un ligante X y el ligante Y. Yo puedo tener lo siguiente. Puedo tener esos dos ligantes X a un ángulo de 90 grados y digamos que todos los demás son Y, ¿cierto? O puedo tener, en vez de tener estos dos ligantes a 90 grados, yo los puedo tener a 180. Es decir, que en vez de tener el ligante Y aquí, tengo X y en vez de tener X aquí, tengo Y. Y vean que la posición cambió. ¿Será que el compuesto en donde los dos X están a 90 o donde los dos X están a 180 son iguales? ¿Serán iguales esos compuestos? Si los ligantes están a 90 o están a 180, pues obviamente no, ¿cierto? Porque aplicaría exactamente lo mismo de acá. Los enlaces que se forman son exactamente los mismos, porque X estaría igualmente unido al metal. Pero como el ángulo que forman entre ellos es diferente, quiere decir la distribución diferente, entonces yo también puedo tener isómeros cis trans cuando tengo geometrías octaédricas. Entonces, por ejemplo, este ion que está acá, voy a borrar esto para que se vea un poco mejor. Este ion que está acá, fíjense que consta de dos ligantes cloruro, ligantes monodentados, y tengo cuatro ligantes amoníaco. Quiere decir que voy a tener seis ligantes en total, número de coordinación 6, probabilidad de que la geometría sea octaédrica. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que puedo tener esos dos cloros a 90 o puedo tener esos dos cloros a 180. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí también voy a tener, vea, el isómero cis, si están uno al lado del otro, o puedo tener el isómero trans si están en lados contrarios. Entonces, vean que aquí también aplica la isomería cis-trans. Entonces, ¿dónde vemos ese tipo de isomería? En las geometrías cuadrado planar y en la geometría octaédrica. ¿Y por qué me enfoco en esas dos? Porque recuerden que les dije que los números de coordinación más comunes son 4 y 6. Entonces vean que el cis, por ejemplo, tiene un color púrpura y el complejo trans tiene un color verde. Vean que es una propiedad que está cambiando el color. Simplemente ¿por qué? Por cambiar la distribución de los ligantes alrededor del centro metálico. Pero los enlaces son exactamente los mismos. ¿Vale? Cis trans. Voy a ponerlos a pensar. Vamos a suponer que yo tengo un complejo ahora que también es octaédrico, también, en donde tengo un metal cualquiera, no nos interesa en este momento, y que tengo un ligante X, que es monodentado, que está tres veces, y tengo un ligante Y, que también es monodentado, que está tres veces. O sea, tengo 3 y 3. Fíjense que aquí, para poder tener isomería cis-trans, tienen que haber por lo menos dos ligantes iguales, ¿sí?
Tienen que haber dos ligantes iguales, porque dependiendo la ubicación de esos dos ligantes iguales, pues yo puedo decir si es cis o si es trans, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si en vez de tener dos, tengo tres y tengo tres? ¿Será que yo tengo isomería cis trans en ese complejo? Cristian dice que sí, Alejandra dice que no, con un signo de interrogación, Angie dice que sí, Nicole dice que sí. Entonces, primera diferencia, solamente puedo hablar de isomería cis y trans cuando tengo dos ligantes iguales. Dos ligantes iguales. ¿Y dependerá de qué? De la ubicación uno con respecto al otro. Cuando tengo tres ligantes iguales, ya no puedo hablar de isomería cis-trans. Ahí nos va a cambiar un poquito la nomenclatura. Aquí sí se diferencia de los compuestos orgánicos. Entonces, cuando yo tengo tres ligantes iguales, yo hablo de algo que se llama la isomería facial y la isomería meridional. Y entonces, ¿qué es la isomería facial? Para que le paren bolas aquí. Vamos a suponer que nosotros tenemos este complejo. Fíjense que este complejo tiene tres cloros, son iguales, y tiene tres amoníacos, son iguales también. ¿Vale? ¿Qué pasaría? Que yo podría ubicar estos tres cloros de la siguiente manera. Vean, aquí ubiqué uno, ¿listo? Aquí ubiqué el otro y aquí ubiqué el otro. Si nosotros miramos los ángulos que se forman entre ellos, fíjense que entre este cloro y cloro hay un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entre estos dos también hay un ángulo de 90. Y entre estos dos que están aquí, también hay un ángulo de 90. ¿Listo? O sea que aquí los tres ligantes están uno a 90 grados de los otros dos. Y así con todos. Todos están a 90 grados. Cuando yo tengo esta distribución, yo digo que mi isómero es el facial, porque ambos, o bueno, ambos no, los tres ligantes están dirigidos hacia el mismo sitio en el espacio. Todos están arriba, todos están a 90. Eso es facial. Entonces ya no hablamos de isomería cis, hablamos de isomería facial. Entonces es el isómero facial. Pero ¿qué pasa si en vez de tener esta distribución, ¿cierto? La única otra posibilidad que yo tengo para distribuirlos es la siguiente, que dos de ellos queden a 90 grados, ¿listo? Que queden a 90 grados y que el tercer ligante quede a 180. Traten ustedes de jugar distribuyendo esto y siempre van a encontrar esta, la única relación de más que pueden tener, que aquí formen un ángulo de 90 y que entre dos ligantes de estos tengan una distribución de 180 grados. Entonces, cuando ustedes tengan esto, cuando dos de los tres ligantes están a 180 grados, nosotros decimos que la isomería es meridional. O sea, ya no es trans, sino meridional. Fíjense que independientemente de donde lo pongan, este de acá, vean, la única posibilidad que tiene es, vean, ustedes ubican estos dos a 90, ¿sí? Siempre tendrán que ubicarlos a 90 porque no hay más posibilidades. El tercero podría ir aquí o podría ir acá. Si va aquí, el tercero, fíjense que todos estarían a 90, o sea, tendría el isómero facial. Si ustedes lo ponen aquí, este también estaría a 90, o sea que también tendría el isómero facial. Pero si ustedes ponen el cloro acá o lo ponen acá, este está a 180 con este o este está a 180 con este, entonces tenemos el isómero meridional. Vean que no hay más opciones. O es así o es así, no hay más. Traten de jugar y verá que no los pueden acomodar de ninguna otra manera. ¿Listo? Entonces recuerden, facial es cuando los tres ligantes están entre ellos a 90 grados
Y la isomería meridional es cuando uno de esos ligantes está a 180 grados de otro ligante que sea igual a él, ¿vale? Entonces, isomería facial, isomería meridional. Obviamente, si la distribución cambia, las propiedades de ese compuesto también van a cambiar. ¿Listo? Esa es la clave acá. Entonces vamos a ver si el concepto quedó más o menos claro. Ustedes van a jugar, que la única manera es que ustedes lo hagan, ¿vale? Y entonces, primera pregunta. No, Luis, porque para que sea facial y meridional tienen que ser tres. O sea, que yo no puedo tener mezclado eso. O es cis o es fac, pero mezclado no. Dependerá del compuesto. Obviamente, si tengo tres ligantes diferentes, pueda que tenga dos en cis y tenga los tres en fac, ¿sí? Pero entonces usted debe escoger o es facial o es cis, pero nunca cis fac. Entonces, por ejemplo, con estos de aquí, voy a borrar esta vaina, a ver si se ve un poquito mejor. Digamos que yo tengo este complejo. Ahí, mirándolo nada más, solamente mirándolo, sin hacer la estructura ni nada. ¿Ese compuesto tendrá isómeros geométricos? ¿Sí o no? Angie, Luis, Nicole dicen que sí. Sebastián dice que sí. ¿Cuántos isómeros geométricos tendrá ese compuesto? Darcy, ya te contestamos la pregunta. No puede haber solamente uno, porque si solamente hay uno, pues no tendría isómeros. Porque si ustedes me dicen uno, es porque solamente hay una posibilidad. Entonces, si solamente hay una posibilidad, no hay isómeros. Sí, tienen que ser por lo menos dos, ¿cierto? Entonces, en este caso, fíjense que este vendría siendo este mismo, ¿cierto? Entonces, Darcy, mira, tienes el platino, ¿cierto? Que tiene una geometría cuadrado planar y que tiene dos amoníacos. Vean que tiene dos ligantes iguales. Ya con tener dos ligantes iguales significa que ya puedo mirar a ver si pueden haber o no isómeros geométricos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese amoníaco, o esos amoníacos más bien, pueden estar a 90 grados, perdón, a 90 grados aquí, ¿cierto? ¿Qué significaría? Que los dos están uno al lado del otro, o sea, hablaría de isomería cis, porque uno de estos átomos sería bromuro y el otro sería cloruro, entonces no importaría, lo que nos importa es que los dos amoníacos están a 90, o podríamos tener esos dos amoníacos a 180 grados, ¿cierto? Entonces aquí hay un ángulo de 180 grados. Y aquí tendríamos el bromo y aquí tendríamos el cloro. No importa cómo los ponga estos de acá, porque si yo le doy la vuelta, pues tendría lo mismo, ¿sí? Entonces aquí, pero los amoníacos sí no. Puedo tener esta distribución de amoníacos o puedo tener esta distribución de amoníacos. O sea que ¿cuántos isómeros hay? Dos, el cis y el trans. En este caso sí, Darcy, porque son los que son iguales. Esos son los que vamos a ubicar. ¿Sí? Esos son los que vamos a ubicar. ¿Vale? No, pero no serían tres. ¿Cuál tres, Sebastián? Bueno, Luis y Sebastián dicen que son tres. ¿Cuál sería el tercero? No, profe, es que yo lo había pensado, era si formaba con una estructura tetraédrica, pero Ah, no, pero paila. Tetraedros no, en los tetraedros no hay isomería cis trans. Entonces, Sebastián dice que si se intercambian el cloro y el bromo, listo. Pero entonces, para intercambiar eso, si yo los intercambio, serían el mismo compuesto. ¿Por qué? Porque no me importa la posición relativa de estos dos. Si yo le doy la vuelta, ¿cierto? Lo que decía acá con esta flechita, si yo le doy la vuelta aquí,
Lástima que no los tengo presentes para que me vean lo que estoy haciendo. Si yo le doy la vuelta aquí es 180, este bromo queda aquí y este cloro queda acá, ¿cierto? Pero pues vendría siendo el mismo compuesto, porque yo podría darle otra vez la vuelta y obtendría exactamente lo mismo. En cambio, si yo comparo este con este, yo, independientemente de las vueltas que le dé a esta vaina, independientemente, yo no puedo lograr que cambie de un ángulo de 90 a uno de 180. Eso no lo puedo hacer. Sería el mismo, sí, Sebastián, tienes razón. Si yo lo giro, sería el mismo. En cambio, si yo giro el trans, yo no puedo obtener el cis. Si yo giro el cis, no puedo obtener el trans, porque aquí el ángulo es 90 y aquí el ángulo es 180. O sea que, baila, solamente hay dos, cis y trans. ¿Vale? Esta segunda pregunta. Cuando el monóxido de carbono se enlaza a un átomo de metal de transición, casi siempre lo hace mediante el par solitario del átomo de carbono. O sea, se une por el carbono y no por el oxígeno, el monóxido de carbono. Entonces la pregunta es, ¿cuántos isómeros geométricos existen del tetracarbonilo diclorohierro? ¿Será que este compuesto de acá tendrá isómeros geométricos? Entonces Alejandra dice fac y mer, Valeria dice que sí, que sí. Aquí no hay fac y mer. Aquí hay cis o trans. ¿Por qué no hay fac y mer? Porque para que haya fac deben haber tres ligantes iguales. Y si ustedes se fijan en la fórmula química, dice tetracarbonil, o sea que tengo 4 COs y tengo 2 cloros. ¿Sí? O sea, no puede haber facial y meridional. Tiene que ser o cis y trans. O sea, tengo que tener esta posibilidad de acá, vean. 2 ligantes iguales y los otros 4 diferentes. ¿Sí? Si fuera facial y meridional, fíjense que tienen que ser 3 y 3. ¿Vale? Y entonces en este caso, fíjense que este compuesto se parecería mucho a este que está aquí. Vean, porque tengo el mismo dicloro, vean, dicloro. Supongamos que en vez de cobalto tenemos hierro, ¿cierto? Y que en vez de amoníacos tenemos monóxidos de carbono. O sea, tengo CO. CO 4 veces. O sea que yo podría tener estas distribuciones. Que los dos cloros estén a 90 y estos serían los COs. O que los dos cloros estén a 180 y estos de aquí serían los COs. O sea que yo tendría dos isómeros nada más. Uno que sería el cis y otro que sería el trans. ¿Cierto? Si fueran tres, ahí sí yo puedo decir A es facial o es meridional. Pero en este caso, como son solamente dos iguales, o es cis o es trans. Nada más. Si lo ven más o menos, ahí sí les toca jugar a ustedes con su cuadernito. Y ya que están en la casa, pueden sacar un espejo si quieren también. Y entonces, ¿qué hora es? Hijo de pucha, 12:37. Entonces voy a terminar con esto, porque necesito terminar con esto. Pensé que iba a avanzar más. Lo que pasa es que al principio como que hablamos mucho de nomenclatura. Chaise. Bueno, ahorita tranquilos que vamos a hacer más ejercicios. El último isómero del que vamos a hablar es otro que es estereoisómero, ¿cierto? Recuerden que aquí dijimos que hay dos tipos de estereoisómeros. Y entonces, unos son los isómeros geométricos. ¿Cuáles son los isómeros geométricos? Cis y trans o facial meridional. ¿Listo? Esas son las posibilidades que yo tengo. ¿Qué pasa con los isómeros ópticos? Los isómeros ópticos son más difíciles de ver aún.
que estos. ¿Por qué los isómeros son más difíciles de ver? Porque nosotros hablamos de, ustedes lo habrán visto en química orgánica, de algo que se llaman los enantiómeros. ¿Qué son los enantiómeros? Que un compuesto es la imagen especular del otro compuesto. ¿Y qué pasa con los enantiómeros? Que en esencia uno los ve de la misma manera, pero uno de esos compuestos no se puede superponer con el otro compuesto. El ejemplo clásico para poder explicar esta vaina de aquí es que nuestras manos son enantiómeros. Una es la imagen en el espejo de la otra. Tomen su mano izquierda y tomen su mano derecha. Una es la imagen en el espejo de la otra. Pero si ustedes quieren superponer las manos, no se pueden superponer, no me quedan de la misma manera. Traten de poner las dos palmas hacia arriba y pongan una mano sobre la otra. Fíjense que el único que concuerda es el anular. El anular no, el corazón, que es el de la mitad, el de hacer pistola. Pero el meñique de la mano izquierda se superpone con el pulgar de la mano derecha. Y lo mismo con el meñique de la mano derecha y el pulgar de la mano izquierda. Son diferentes. Esos son imágenes especulares. Entonces, en este tipo de compuestos nosotros podemos tener isómeros ópticos. Uno que es la imagen especular del otro. ¿Listo? Y entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, este complejo que está aquí. Y fíjense que en hace referencia a un ligante que es bidentado. ¿Listo? O sea que el ligante bidentado ocupa dos posiciones en los enlaces que puede formar el metal. O sea que vean que la etilendiamina se unen estos dos puntos, aquí y aquí. ¿Vale? Si nosotros tenemos un complejo de cobalto que tenga 3 etilendiaminas como ligantes, o sea que su número de coordinación es 6, ¿cierto? Porque son bidentados. Y yo hago la imagen en el espejo de esta vaina, uno puede darse cuenta que yo no puedo superponer esto con esto. Entonces nosotros hablamos de que estos dos compuestos son enantiómeros, porque hablamos de que son compuestos que son quirales. Yo voy a tener un centro quiral aquí en el metal. No puedo superponer una sustancia sobre la otra. Vamos a ir con un ejemplo súper claro para que se entienda un poquito mejor. Los enantiómeros, todos tienen las mismas propiedades físicas. O sea que si yo tengo dos enantiómeros, por ejemplo, estos que están aquí al lado izquierdo, ellos tienen el mismo punto de fusión, tienen el mismo punto de ebullición, todos exactamente lo mismo. Entonces, la única manera de diferenciarlos en realidad es a través de sus propiedades químicas o a través de cómo pueden polarizar la luz. Entonces, una cosa que tienen los enantiómeros, y James me está diciendo que en química orgánica 2, los que están viendo orgánica 2, precisamente estarán hablando de diferenciar enantiómeros y estereoisómeros, ¿cierto? Es que esos enantiómeros polarizan la luz de diferentes maneras. Entonces, como uno es la imagen especular del otro, cuando yo le aplico un rayo de luz a ese compuesto, uno de ellos lo puede girar hacia la izquierda y el otro lo puede girar hacia la derecha. Entonces, de acuerdo a cómo polaricen esa luz, entonces nosotros decimos que esos enantiómeros que tenemos aquí, uno se va a llamar el isómero destro rotatorio o el isómero D y el otro será el isómero levo rotatorio o el isómero L. Esta es la única propiedad física que es diferente para los dos enantiómeros, la forma en que polarizan la luz, porque todas las demás propiedades físicas son exactamente las mismas. ¿Y por qué son importantes destro y levorrotatorios? Ustedes en bioquímica verán, por ejemplo, que hay isómeros D, que hay aminoácidos L. ¿Por qué podemos tener diferentes tipos de isómeros? Porque
presentan centros quirales que me permiten precisamente generar diferentes compuestos que son imágenes especulares. Y son importantes en el sentido de que nuestras enzimas en el organismo son quirales, es decir, que simplemente un compuesto de estos puede interactuar con la enzima, pero su imagen especular no lo puede hacer. Entonces, nuestras enzimas son supremamente selectivas a uno solo de los enantiómeros. Entonces, si yo sintetizo un medicamento que tenga centros quirales, que me permita, que me dé la posibilidad de generar diferentes enantiómeros, esto es lo que le gusta hacer a James. Entonces, cuando vean clase con James, le preguntarán por qué él hizo doctorado precisamente en esta vaina de aquí, en síntesis de compuestos quirales y luego su separación, o sea, de los enantiómeros. Uno puede dirigir la síntesis de fármacos a obtener un solo de los enantiómeros, porque cuando uno sintetiza de manera normal, uno puede producir los dos enantiómeros al mismo tiempo. Si hace una síntesis de X más Y para generar este tipo de compuestos, va a obtener Z, pero Z será una mezcla de D y de L. Ahí es cuando nosotros hablamos de que tenemos una mezcla racémica. Quiere decir que una mezcla racémica es que tenemos el mismo contenido del isómero destro-rotatorio que del isómero levo-rotatorio. Entonces, lo que él hace es, a partir de catalizadores organometálicos o de dirigir la síntesis, uno puede de alguna manera modificar esto para que cuando uno haga la reacción X más Y, solamente me dé Z destro o me dé Z levo. Entonces yo estoy dirigiendo la síntesis a uno solo de los enantiómeros, ¿vale? Y eso es muy importante porque si ustedes vieron también con James por allá la electiva o el cuento que siempre echa en todas las reuniones de un compuesto que se llama la talidomida, ¿cierto? La talidomida, que era para las náuseas de las chicas que estaban embarazadas, ¿cierto? Hace muchos años no tenían en cuenta esta vaina. Entonces, cuando ellos sintetizaron ese medicamento que se llama la talidomida, pues salió una mezcla racémica, o sea que salía el isómero, aquí también podemos hablar del isómero R y el isómero S asociado allá pues a los compuestos orgánicos, ¿cierto? Entonces, cuando teníamos la mezcla de estos dos, uno, creo que era el S, ya ni me acuerdo, tenía la acción que uno quería, o sea, inhibir las náuseas, ¿sí? Pero el otro isómero, que aunque era exactamente el mismo que el otro, era el gemelo malo, porque era la imagen en el espejo, y el isómero malo era el que era teratogénico, o sea que los niños nacían con malformaciones. Entonces, a partir de ese momento se dieron cuenta, pucha, vean que es el mismo compuesto, pero una simple distribución en el espacio de esos grupos funcionales me afecta totalmente las propiedades que tienen ese compuesto. Y entonces, en este caso, la síntesis de medicamentos ahora está dirigida a obtener solamente uno de los enantiómeros. Por eso todo lo que hace James es importante, lo que les enseña Simán por allá en Orgánica 2 de cómo dirijo la síntesis a obtener solamente uno de los enantiómeros, el enantiómero que tiene la actividad que yo quiero, ¿sí? A partir de la talidomida. Entonces, por favor, búsquense ahí en Google la historia de la talidomida, ¿listo? ¿Es el cuento de Ronald? Bueno, pues es que ese es el caso famoso, es que a partir precisamente de la talidomida es que se tuvo en cuenta la formación de enantiómeros en los fármacos. Yo siempre he escuchado a James con ese mismo cuento, explicando cuando hace el diseño asistido de fármacos, siempre la talidomida. O sea, es un cuento famoso y es un cuento común, ¿vale? Los aminoácidos, sí, Daniela, por eso los aminoácidos son L y no D. Y eso tiene una influencia de acuerdo a las actividades que pueden tener. Exactamente. Entonces aquí lo de los enantiómeros es importante. Pero ¿qué son enantiómeros? Son isómeros en donde uno es la imagen especular del otro. O sea que no se pueden superponer, ¿vale? Entonces les voy a dejar, por favor, porque no alcanzamos, a que se revisen para el día viernes
¿Qué es la talidomida? ¿Listo? Ahí solamente por cultura general, que lo tengan clarito. Y que revisen también qué es un enantiómero. Bien, ¿listo? En orgánica también es común utilizar la nomenclatura R y S, seguramente con Natalia o con Marlon lo vieron, ¿cierto? De que si los grupos funcionales alrededor del centro quiral están hacia la derecha o hacia la izquierda en prioridad, entonces aquí también aplica exactamente lo mismo. Vamos a tener centros quirales, solamente que nuestro centro quiral es el metal. ¿Listo? Necesito eso que lo revisen para el día viernes, porque ya son las y 48. Ya no nos dio tiempo, porque inclusive les iba a hacer un quiz hoy, pero ya ni alcanzamos. Este era el quiz. Lo vamos a dejar para el viernes. Pues vean que aquí se mezcla también lo de orgánica. Esos conceptos de orgánica de lo que es en un enantiómero también funcionan para los compuestos de coordinación. ¿Listo? Recuerden que la única manera de diferenciar los enantiómeros es que ellos polarizan la luz de diferente manera. Entonces, cuando uno hace dicroísmo circular o simplemente utiliza un polarímetro, puede saber qué tipo de enantiómero tiene, de acuerdo a cómo se desvíe la luz, positivo o negativo. Por eso las moléculas que nos forman a nosotros son destro o levo rotatorias. O, asociándolo con orgánica, pues tenemos isómeros R y tenemos isómeros S. En este caso, en la química del carbono, para que yo tenga un centro quiral, lo que está unido al carbono tiene que ser diferente. O sea, como él tiene capacidad de formar hasta 4 enlaces, las 4 cosas son diferentes. Pero fíjense que aquí, por ejemplo, en este complejo que está aquí, los ligantes son los mismos. ¿Sí ven? Entonces aquí no aplicaría tanto ese mismo concepto de que tienen que ser diferentes. Lo que sí aplicaría tal vez es que para que yo pueda tener un enantiómero, tengo más posibilidad de tener enantiómeros cuando tengo ligantes bidentados en la estructura. Cuando no tengo ligantes bidentados es más difícil tener enantiómeros. La única diferencia, porque fíjate que aquí es etilendiamina, 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 son los mismos, pero de todas maneras este y este son enantiómeros. Vamos a continuar con esto. Y vamos a dibujar esas cositas súper bien, hasta que queden súper claros. No sé si respondí tu pregunta. O sea, quiere decir que no. No tienen que ser diferentes. Pero se facilita la formación de enantiómeros si tengo ligantes bidentados. Entonces, si no tienen más preguntas, pues nos podemos ir. O sea que hoy no hay quiz, hoy no hay nada. Solamente la tarea que les dejo. Miren talidomida ahí en Wikipedia mientras almuerzan y repásense qué son los enantiómeros y qué son los diastereoisómeros. Entonces, Michi, espérate ahí, ya te comparto el enlace de YouTube. Bueno, pensé que me iba a rendir más hoy, inclusive iba a hablar de teoría de enlace a Valencia y no alcancé. No importa. Vamos a ver si aquí subió ya está. No, pero ya no hay tarea. Sí, Daniela, la vamos a dejar para el viernes, porque no alcanzamos. Michi, yo te envío el enlace ahorita del correo, que no ha terminado de cargar. Fíjate que dice 99, o sea que no ha terminado el proceso de subida. ¿Por qué no tienes correo? Está muy raro.
Entonces te voy a compartir más bien el enlace del canal y ahí queda el video, mejor dicho. Para que lo veas después. Bueno, si tú me sigues ya, ahorita queda montado el video de lo del lunes. Pero pues ya tú resolviste los ejercicios que hicimos al principio, o sea que bien. Porque en esencia eso fue lo que hicimos el lunes. Mirar lo de la nomenclatura. Ay, no es química general, es química inorgánica, bola. Joder. Pasó acá. Pues ojalá, sí. Entonces nos vemos el viernes. ¿Listo? Entonces nos vemos. Chao. El viernes seguimos jugando con lo de Sistrans y FAC Meridional hasta que quede clarito. ¿Listo? Y obviamente lo de los enantiómeros. Chao.